Bueno, buenos días. Voy a hacer un vídeo para corregir la actividad que puse el otro día y que me habéis entregado ya. Y he visto numerosos errores, así que voy a intentar ir comentando en qué os habéis ido equivocando, ¿de acuerdo? Vamos a ver, nosotros tenemos dos variables. Una era la nota de un control y otra el número de horas que se veía en la televisión, ¿vale? Entonces, X era el número de horas que se veía en la televisión e Y la nota de un control en función de esas horas. Es decir, alguien que veía 0 horas en la televisión sacaba un 8. 2 horas sacaba un 6. 1 hora un 8. 3 horas un 6. Y así. Es una distribución bidimensional. ¿De acuerdo? Esto que hay aquí ahora, esta parte de aquí, ya es... Nosotros hacemos una tabla para facilitar los cálculos. ¿De acuerdo? Y esta tabla es muy sencilla de hacer. Pero después los datos significan algo, es decir, no los tratéis como meras columnas en las que no tienen ningún significado. ¿De acuerdo? Sobre todo lo que tenemos debajo tiene que ver para las fórmulas. Así que prestar atención. Si estos son los datos que me dan a mí, x sub y e y sub i, las dos variables, yo los ordeno así por columna y ahora voy haciendo la siguiente tabla que voy a necesitar. Voy a poner los datos al cuadrado de x sub i al cuadrado, es decir, cada dato de x elevarlo al cuadrado. Eso es esta columna, ¿de acuerdo? 0 al cuadrado es 0, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1 y 3 al cuadrado 9. ¿De acuerdo? Análogamente, hacemos lo mismo con la columna de y. Los y sub i al cuadrado es cada dato y elevarlo al cuadrado. 8 al cuadrado 64, etc. ¿De acuerdo? Bien, esta columna dice aquí arriba que es cada dato x por su correspondiente dato y, por el dato y con el que va asociado. ¿De acuerdo? Por eso después podremos sacar la correlación entre las dos variables, entre el número de horas de ver la televisión con la nota. Entonces, 0 por 8 da 0. Aquí Pablo, por ejemplo, se ha equivocado y no sé si ha multiplicado esta columna por esta. Entonces hay que tener cuidado con la columna que se multiplica. X sub i por y sub i, repito, 0 por 8, 0. 2 por 6, 12. Y así sucesivamente. Siempre voy a necesitar las sumas de todas esas columnas. La suma de los datos x, este símbolo, que significa sumatorio, indica que yo, cuando pongo aquí este 16, es la suma de todos los x sub i, de cada uno de los x sub i, de cada uno de estos datos de x, ¿de acuerdo? Que son los x sub i. Y eso da 16. Si pongo aquí la suma de esta columna, sería la suma de los datos de y, y por tanto sumatorio de los y sub i, y da 43. Aquí estoy sumando esta columna, y da 44. Pero la columna que estoy sumando es la de los datos x elevados al cuadrado. Luego estoy haciendo la suma de los x sub i al cuadrado. Aquí estoy sumando los datos y cuadrado y da 275. Luego estoy sumando los datos de y al cuadrado. Y aquí estoy sumando en este 66 la suma de esta columna, es decir, es el sumatorio de los x sub i por y sub i que hice para obtener los elementos de esta columna. ¿De acuerdo? Vámonos a las fórmulas. Claro, cuando en la media de x implica que es la media de horas que se ve en la televisión, implica que solo se refiere a esta columna. Y dice que es la suma de los datos x entre el número de datos que había. El número de datos eran 8. Yo apunté este dato, este y así sucesivamente. Datos x solo hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por tanto, este 8 de aquí es que tengo 8 datos. La suma de los datos x eran 16, este 16 de aquí, por eso me sirven estas columnas, entre el número de datos. El resultado, la media, da 2. ¿De acuerdo? Tiene que saliros un resultado que esté entre el menor valor, que era un 0, y el mayor valor, que era un 4. No quiere decir que en la mitad, pero sí entre el más pequeño y el más grande que aparece. La media de y, pues la suma de los datos de y, que es 43, entre el número de datos que hay, que son 8 también. Y el resultado 5,37. Y evidentemente tiene que ser un resultado que esté comprendido entre la nota más baja y la nota más alta. La nota más baja vemos que es un 1 y la nota más alta vemos que es un 8. ¿Vale?
y no tiene por qué estar en la mitad. Tenemos en cuenta que hay notas más altas y por tanto estará más arriba, digamos. ¿De acuerdo? Ya tenemos las dos medias, la media de x, la media de y. Desviaciones típicas. Esta es la fórmula de la desviación típica. Sumatorio de los datos x al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. Aquí ha habido gente, me parece que Lucía, que esto lo ponía bien, pero después no ponía el 2 al cuadrado, ¿vale? Y hay que tener cuidado. Entonces, sumatorio de los datos x al cuadrado, pues es esta columna, son los datos x al cuadrado, y por tanto este sería el sumatorio de los datos x al cuadrado, este 44, y ya lo tengo calculado, ¿de acuerdo? Esa es la comodidad de trabajar así por columnas, el tener ya determinados cálculos hechos. Entonces, 44 partido por 8 menos 2 al cuadrado. Y la raíz cuadrada sería la desviación típica. Por tanto, 1,22. Sigma de y, igual. Repetir con los datos de y al cuadrado partido por n, vuelve a ser partido 8 menos, esta vez, la media de y al cuadrado. 5,37 al cuadrado. Resultado de todo, 2,35. Covarianza. La fórmula de la covarianza es sumatorio de los x sub i por los y sub i, es decir, la última columna, esta es la suma de los x sub i por y sub i, este es 66, ¿de acuerdo? Y por tanto, 66 partido por 8 menos la media de x por la media de y. Aquí ha habido gente que esto lo separa y esto es un por. Media de x por media de y. Esto me dará un resultado, es 2 por 5,37, que lo hago una sola operación, me da 10,74 y a 8,25 le resto 10,74. Y me da menos 2,49. Ya tengo la covarianza. Y ahora viene el coeficiente de correlación, que es un valor muy importante. ¿Qué importancia tiene el coeficiente de correlación? Me dice la dependencia lineal que hay entre las dos variables. Es decir, si hay mucha relación entre ver la televisión y la nota que sacamos en un control. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que es la covarianza, que ya la tenemos, menos 2,49 partido desviación típica de x por desviación típica de y. 1,22 por 2,35, los tenemos arriba los datos, y menos 2,49 dividido por eso. Resultado, menos 0,868. Bueno, es una correlación bastante buena. Todo lo que sea aproximarme a menos 1 o a 1 indica que hay mucha correlación. Este dato, lo digo porque hay alguien, me parece que Desi y alguien más, este dato nunca puede pasar de 1, ¿de acuerdo? Ni bajar de menos 1. Es decir, si me da 1,5, por ejemplo, yo tengo que saber que esto está mal calculado. En algo me he equivocado. Así que me sale menos 0,868, que no baja de menos 1 y por tanto es correcto, ¿vale? O tiene pinta de que está bien. Este 2 con algo no pinta nada. Aquí. Y ahora nos vamos a la recta de regresión. Recta de regresión de y sobre x, para estimar la nota en función del número de horas que se ven la televisión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula. ¿De acuerdo? Y he puesto menos 2,49. Abajo va la desviación típica de x al cuadrado, era 1,22 al cuadrado, me ha dado 1,4884. Y esta es la fórmula. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, aquí. Esto no lo podemos sumar con esto. Primero la multiplicación tiene prioridad y aquí hay un por. Luego yo haré esta operación, me dará un único resultado y ese único resultado que está aquí es el que yo voy a multiplicar por x y voy a multiplicar por menos 2. ¿Vale? Esta es la media de y y esta es la media de x. Entonces yo menos 1,6729 lo he multiplicado por x, me ha dado menos 1,6729 por x y este más 3,3458 sale de multiplicar menos 1,6729 por menos 2. Negativo por negativo, positivo. ¿De acuerdo? Y ya para dejar la recta de regresión muy bien colocada, esto lleva a x, no se puede tocar, pero 5,37 y este son dos números que se pueden sumar. Y da 8,7158. Y esta sería mi recta de regresión de y sobre x bien colocada.
Y algo también importante que algunos os habéis dejado en la actividad y no habéis hecho, y es realmente lo importante, es lo que se llama la estimación, de un valor en función de algo que me dan. Es decir, a mí me dicen, ¿qué pasaría si alguien ve la televisión 3 horas y media? ¿Qué nota estimamos que sacaría? Me vengo a la recta de regresión, cambio la x por 3,5, lo pongo aquí, hago las operaciones, ¿vale? He puesto ahí el 3,5, he hecho las operaciones y me sale 2,86. Esa sería la nota que nosotros estimamos que sacaría una persona que vea 3 horas y media la televisión. ¿De acuerdo? Es una estimación que he puesto aquí. Esto no es real, pero si la recta de regresión ajusta bastante bien, que depende del coeficiente de correlación, este dato sería bastante fiable. ¿De acuerdo? Y por último me han dicho, ¿qué pasaría si alguien ve 5 horas la televisión? Hemos vuelto a hacer lo mismo y nos sale que sacaría una nota de menos 0,3625, una nota que resulta que es imposible, ¿de acuerdo? Porque 5 ya queda fuera de los datos que a mí me estaban dando, es decir, nadie en los datos originales había visto la televisión más allá de 4 horas. Por lo tanto, ese dato es muy poco fiable, ¿de acuerdo? De hecho, es tan poco fiable que me ha salido una nota negativa, cosa que no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Pero sería la estimación a través de la recta de regresión. Venga, pues por favor copiadlo bien, que muchos lo tenéis mal. Un abrazo.